Muy buenas, soy Pedro García, el tutor Intercampus de Fundamentos de Robótica y vamos a trabajar hoy el tema 4. El tema 4 es uno de los temas más complejos y largos que hay, entonces voy a ir un poco deprisa y aquellas partes que se tocan en el problema 4.1 y 4.2 que también voy a emitir, pues las voy a hacer un poco más deprisa para que podamos ver cosas que no aparecen en esos dos problemas. Vamos a ver si me deja avanzar. Bueno, el tema habla de la cinemática del robot. La cinemática es describir el movimiento sin tener en cuenta para nada las fuerzas. Hay dos problemas que resolver, el problema cinemático directo y el problema cinemático inverso, que se trata en un caso de conociendo los valores de las articulaciones, qué posición tiene el extremo o a la inversa. Y luego está el modelo diferencial que establece las relaciones entre velocidades. Bueno, vamos a ver cada uno de ellos. Aquí tenemos representado en qué consiste, ¿vale? Conociendo los valores articulares, Q1, Q2, Qn, pues calcular la posición y orientación. Eso lo resuelve la cinemática directa. Y la inversa, conociendo la posición y orientación, determinar qué valores articulares tenemos que tener. Bueno, es un poco lo que vamos a trabajar. La cinemática directa se puede realizar de dos formas, mediante métodos geométricos o mediante sistemas basados en cambios de base. Los métodos geométricos no son muy cómodos porque se basa en triángulos y un poco de suerte y habilidad a la hora de plantear las ecuaciones, y estos métodos basados en cambios de base son más sistemáticos, por lo tanto pueden ser aplicables a cualquier tipo de robot. Bueno, el primer caso que nos plantea el libro, en el 4.1.1, es un robot de 2 grados de libertad, que tenemos aquí representado. Pues este robot tiene aquí una articulación Q1 de rotación y aquí una Q2 de traslación. Pues si queremos saber los valores de X e Y en función de los valores articulares, pues aplicamos trigonometría. Aquí nos sale un triángulo, ¿vale? Y ese triángulo, pues lo podemos resolver fácilmente con senos, cosenos. Pues por ejemplo, el valor de X será Q1 por el coseno, o sea, Q2, que sería la hipotenusa del triángulo, Q2 por el coseno de Q1. Eso es el valor X, que sería este. Y el valor Y, que sería este, pues será por el seno. Z, que sería el eje que sale del papel, de la pantalla, sería 0. Con eso estamos definiendo el punto verde, es decir, estamos definiendo la posición del extremo. Para definir la orientación debemos definir los ejes, en este caso X y Y, que es lo que tenemos expresado como vector no A. Bueno, pues aquí vemos fácilmente cómo para pasar del sistema azul, que es la base, al sistema rojo, que es el extremo, lo que tenemos que hacer es una rotación alrededor del eje Z, que es el que sale del papel, un ángulo Q1, y transformamos este sistema en este, haciendo una rotación de Q1. Lo mismo planteaba este robot de aquí, pero que tiene dos articulaciones con dos movimientos, el Q1 y el Q2. Bueno, planteamos aquí dos triángulos, este sería uno y este sería el otro triángulo que tenemos que resolver, y ahí simplemente pues trigonometría. La X, que sería este trozo de aquí, lo descomponemos en este triángulo de aquí, que sería L1 por el coseno de Q1, y en este triángulo de aquí sacamos el otro trozo de la X, que sería este, que sería L2 por coseno de Q1 más Q2. Bueno, esto lo pueden ver fácilmente. La Y, pues es lo mismo, pero es el eje, esta parte de aquí, la componente Y de la posición del punto verde, pues haciendo trigonometría saldría esto, la Z0 y la posición del sistema XY en relación al sistema azul, la base, pues vemos que es una rotación de Q1 más Q2. Haciendo esa rotación, este sistema, nos transformamos en este. Pues el vector nova sería esa rotación. Luego nos plantea el caso de 3 grados de libertad.
Es exactamente igual que el de antes, solo que visualmente es mucho más complejo de ver. Hay que imaginarse esos ejes cómo se mueven, pero consiste en plantar unos triángulos. Aquí nos hemos apoyado que es un robot plano en realidad. O sea, el plano que define el giro Q1 nos determina un robot plano en este triángulo que definimos por R. Por eso aquí en este dibujo nos han puesto aquí R. Z en función de R. Si voy a coger el robot solo, una vez girado Q1, pues nos sale aquí un robot plano en los ejes Z, R. Bueno, pues ahí aplicamos trigonometría otra vez, senos, cosenos, triángulos y demás, y obtendremos estas ecuaciones que, bueno, son un poco más complejas de ver por el problema visual de imaginarse esos movimientos. Vamos a entrar ya en el método sistemático. Vamos a emplear matrices de transformación homogénea, el apartado 4.1.2. Bueno, resolver el problema cinemático directo, en realidad, consistirá en hallar una matriz que relacione la posición y la orientación del extremo respecto al sistema de la base. Si tenemos esa matriz, ya hemos relacionado, ya hemos resuelto el problema cinemático directo. Bueno, vamos a establecer aquí unos sistemas en cada articulación, que son estos puntos rojos, y entonces lo que haremos será hallar la matriz que nos permita pasar de un sistema al siguiente. Pasar del 0 al 1, y lo representaremos con esta matriz. Pasar del sistema 1 al 2, y lo representaremos con esta. Y tal y como hicimos en el tema 3, la composición global del 0 al 2, pues será el producto de estas dos. Bueno, pues eso es lo que vamos a trabajar. Bueno, el ejemplo que nos plantea es el ejemplo 4.1 de la página 123. Les recuerdo que esto está grabado, entonces yo les recomiendo que hagan pausa si voy un poco deprisa para que puedan un poco pensar, buscar las páginas donde les indico alguna fórmula, ¿vale? Bueno, es este robot que hemos dicho antes con los tres sistemas, S0, S1 y S2. Entonces lo primero es el paso de S0 a S1, que es lo que representamos por esta matriz, la A01. ¿Y cómo pasamos? Bueno, primero hay un giro en torno al eje Z, que saldría de la pantalla, de Q1 grados. Entonces, digamos que girando nos hemos quedado así. Y ahora tenemos una traslación de L1, ¿vale?, alrededor del eje X, que es este de aquí que hemos rotado antes. Luego, el segundo paso es una traslación de L1 a lo largo del nuevo eje X. Y con eso hemos transformado el S0 en el S1. Vamos a hacer un poco de limpieza. Bueno, vamos a calcular eso. La A01 es la rotación que hemos dicho de Q1 alrededor de Z y una traslación L1, 0, 0. Aquí ponemos las tres coordenadas, X, X y Z. Como nos trasladamos a través del X, L1. Como el Y y el Z no hay traslación ni pues 0, 0. Aplicamos la ecuación básica de la rotación alrededor del eje Z, que es esta matriz de aquí. La matriz básica de una traslación, que es esta de aquí les indico dónde estamos, esto lo trabajamos en el tema 3, multiplicamos las matrices y aquí tendremos ya la transformación del sistema 0 al sistema 1. Seguimos y vamos a hacer el paso del 1 al 2. El paso del 1 al 2, que son estos de aquí, es un giro en torno al eje Z otra vez, ahora de Q2, ¿vale?, y una traslación, en este caso, de L2 a lo largo del eje X, que sería esta de aquí. Bueno, pues la matriz que nos representa el paso del sistema 1 al 2 sería la composición de estas dos. Ponemos las dos matrices, las multiplicamos y ya tendríamos aquí la A12. La matriz de transformación completa, tal y como vimos en el tema 3, será la composición de las dos parciales. Pues tenemos las dos parciales, las multiplicamos y obtendremos, bueno, pues la matriz T. En esta matriz T nos van a salir dos submatrices. La matriz básica de traslación, que lo tenemos escrito en la página 78, que es la que aquí represento en azul,
que tendría estas coordenadas. Es decir, el punto X será L1C1 más L2C12, el punto Y será este y el punto Z será 0. Esto lo sacamos de aquí. Y de la verde, que es la matriz de rotación, ¿vale? Lo que sacamos es la rotación, es decir, el nuevo eje, qué orientación tiene. Si comparamos esta matriz que hemos obtenido, esta de aquí, con las matrices básicas, vemos que en realidad se trata de una matriz de una rotación alrededor del eje Z, solo que en nuestro caso los ángulos son el 1 más 2. Luego el vector nova será una rotación de Z, Q1 más Q2. Esto repito que es por comparación con las matrices básicas de rotación que tenemos en la página 80. Bueno, vamos a ver ahora el algoritmo de Navier-Halterberg. Es un algoritmo que nos permite calcular las matrices de paso de un sistema al siguiente de una forma directa, con una fórmula. Pero previamente hay que elegir los sistemas en la posición que da este algoritmo, que es donde nos viene un poco la complicación. Bueno, entonces nos dice que cualquier sistema puede pasarse a otro mediante 4 transformaciones básicas, que son estas, siempre y cuando hayamos elegido los sistemas de coordenadas de acuerdo a las normas del algoritmo de H. Bueno, entonces, la matriz que nos permite pasar de un sistema al siguiente será estas 4 transformaciones básicas. Repito, siempre y cuando los sistemas sean elegidos como nos vamos a decir. Si hacemos la multiplicación de esas 4 transformaciones básicas que nos dice de Navier, pues multiplicamos las 4 matrices y nos saldría esta de aquí. Esta es la matriz DH, que nos permitirá calcular directamente el AI-1 al I sabiendo esos parámetros de DNAV. Bueno, aquí voy un poco deprisa porque esto lo voy a explicar en el problema 4.2 y para que nos dé tiempo a explicar cosas que en el problema 4.1 y 4.2 no vamos a tratar. Pero el concepto es ese, ¿vale? Hemos de calcular unos parámetros de Navier y con eso podremos aplicar directamente esta matriz para calcular esto. Pero previamente hay que haber elegido los sistemas de acuerdo a unas normas. Bueno, en el libro, en la página 127, nos explica esos parámetros de H, esos 4 parámetros, en qué consisten. No lo voy a leer porque es muy engorroso, es preferible verlo en el ejemplo. Si lo leen verán que en principio parecen como algo confusos, ¿no? Pero bueno, repito que lo voy a tratar en el problema, entonces casi prefiero aquí no marearles. Bueno, el algoritmo de Navier es seguir una serie de pasos que llamamos de H1, de H2 hasta el último. En realidad es hacer una serie de fases. Lo primero es situar los ejes y para eso nos plantea aquí unos pasos para situar los ejes. Hay que numerar los eslabones, numerar las articulaciones, localizar los ejes. Bien, como digo, lo explicaré en detalle en el problema. Hasta el de H9. Eso sería el primer trabajo, situar los sistemas. La segunda fase es hallar los parámetros de H, los 4, el Z, el D, el A y el R. También si leen alguno verán que en principio parecen como un poco confusos, luego dibujar sobre un robot concreto pues, siguen siendo confusos, pero un poco menos. La tercera fase es calcular esas matrices, ¿vale? Ya directamente con la ecuación básica, con la matriz básica que hemos visto antes. Una vez que ya conocemos los parámetros, podríamos aplicar aquella fórmula y calcular todas las A's. Y el último paso es calcular ya la matriz global T. ¿Cómo? Multiplicando las A's anteriores. Y esta matriz T ya nos permite calcular la orientación y la posición del extremo del robot respecto de la base. Es decir, ya hemos resuelto el problema cinemático directo. Bueno, está claro que yo no he explicado todavía el algoritmo, lo explicaré, como repito, en el programa. Aquí hay un ejemplo, lo introduzco también un poco, aunque no me va a detener mucho porque no nos daría tiempo. Es el ejemplo 4.2 del libro. Es este robot,
Fíjense aquí como he puesto en colores para ver un poco, identificar la parte, el dibujo simbólico y el real, la base marrón, esta zona amarilla, este cilindro amarillo, tiene un giro Φ1, que lo representamos con este símbolo, una articulación de giro. Esta zona verde sube y baja, que es lo que representamos aquí con este símbolo. Esto de aquí, este rosa, entra y sale, un valor de 3, que es lo que hemos representado aquí, valor de 3. Aquí tenemos en la articulación 4 un giro de Φ4, que es lo que representamos con el símbolo de giro. Bueno, es un poco la simbología, como pasamos de aquí. Bueno, el libro nos plantea esto como ejemplo y va planteando todos los pasos. Yo voy a ir muy deprisa, esbozando solo algunos, para luego ya en el problema 4 ir mucho más tranquilamente. Bueno, los primeros son muy sencillos. El DH1, numerar los eslabones. Pues, ¿qué eslabones tenemos? Comenzando por el 1. Pues el 1 lo tenemos aquí, ¿vale? Que es lo que se mueve. El 2, el 1 era el dibujo amarillo, el 2 era el verde, creo. El 3, lo que entra o sale aquí. El 4, el eslabón que gira. Bueno, lo que hemos dibujado con cuadraditos son los eslabones. Luego dice que numeremos las articulaciones, que es lo que he puesto con puntos rojos. ¿Dónde hay articulaciones? Aquí en la base había un giro, pues la 1. Aquí hay otra articulación lineal, esta pieza que subía o bajaba, pues la 2. Aquí había otra articulación, esta pieza que va izquierda o derecha, pues la 3. Y aquí finalmente había otra articulación que era un giro, pues la 4. Es decir, numerar cada articulación. Y el DH3 nos dice que localicemos el eje de cada articulación. El eje de esta articulación de giro de la 1, ¿cuál es? Esta línea azul. El eje de la articulación 2, que es esta pieza que sube o baja, pues es el mismo eje. Por eso hemos dibujado aquí el 1 y el 2, porque en realidad son los mismos. El eje de la 3, que era esta pieza que entraba o salía, pues es esta línea azul. Y el eje de la articulación 4, que era una rotación, también es el mismo eje 4. Bueno, ya hemos localizado los ejes, ¿vale?, de cada articulación, y son los círculos azules que he puesto aquí. Hemos hecho el DH3. Luego empezamos ya a situar, porque el problema consiste en situar los ejes. Nos dice que desde 0 a n-1 situemos el eje z, el z. Yo le recomiendo que pongan números, que será más fácil. Entonces, el z0, pues es del eje, la y el 0, a la 0 más 1, 1. Es decir, el z0 sobre el eje 0 más 1, 1. Luego, el eje 1, que era este círculo, que correspondía a esta línea de aquí, pues ahí ponemos el z0. El z1 sobre el eje 2. Como el eje 2 y el eje 1 coincidían, pues el z1 ahí. El z2 sobre el eje 3. El eje 3 era esta otra línea horizontal de aquí azul, pues el z3 sobre ese eje, el z2. Y el z3 sobre el eje 4, que sigue siendo el mismo eje, bueno, será un poco situar cada eje. Luego nos dice que situemos el origen del sistema en cualquier punto de la base. Pues aquí tenemos la base y ahí situamos el S0. El Z0 que lo hemos dibujado antes aquí arriba lo trasladamos abajo en su origen, que va a ser este, pero sigue estando sobre el eje. Y que X e Y formen el sistema de estrógeno. Eso significa que el producto vectorial de X por Y no es de Z. ¿De acuerdo? Regla del sacacorchos sobre el tornillo, se multiplican X por Y, nos tiene que salir un vector en la misma dirección de Z. Siempre girando en el ángulo más corto. Bueno, de esa manera iríamos calculando todos los parámetros. Yo les pongo la transparencia, se la congelo para que puedan hacer una parada, pero no voy a detenerme aquí porque no habría tiempo, ya lo trabajamos en otro problema. Fíjense cómo les pongo aquí ya concretando, en vez de ZI menos 1 ZI, pues ya pongo números, que es mucho más fácil de seguir. Esto sería el DH6. El DH7 y el DH8 nos sitúa el eje X, ¿vale? Hay que hacerlo en líneas normales, perpendiculares a unos planos y tal. Aquí
pues he hecho lo mismo, pues x1 me interesa fijar, si veo aquí, situar xy en la línea normal a zi menos 1 y zi. Pues xy, en este caso x1. En la línea normal a zi menos 1, z0 y z1. Entonces ya esto es más fácil de seguir. Hay que situar el x1, este eje, donde hay que fijarse en z0 y z1. z0 está aquí y z1 está aquí. Como son lineales, dice que se sitúa x1 en el plano horizontal, ¿vale? Coincidiendo con x0, o sea, x1 tiene que coincidir con x0 cuando el ángulo sea 0. Por lo tanto, la x1 tiene que estar exactamente así, que coincida con x0, para que cumplamos con el algoritmo. Bueno, y así situamos la x2 y la x3. El DH9 sitúa el origen del sistema SN, ¿vale? Es decir, el origen del extremo. También hay que seguir aquí esto. Lo dejo congelado para que lo puedan analizar. Bueno, y al final aquí tenemos situados los 4 sistemas dibujados en marrón, cada uno en su posición determinada, siguiendo el algoritmo de H. Pues ahora ya podremos aplicar la fórmula de la matriz, porque hemos puesto los sistemas siguiendo ese algoritmo. Bueno, los parámetros del 10 al 13, calculamos los parámetros de H, el alfa, el D, el A, bueno, el alfa y el... Bueno, pues, por ejemplo, les comento alguno. El ZI, dice, es el ángulo que hay que girar en torno a ZI menos 1 para que XI menos 1 y XI queden paralelos. Es decir, ¿qué ángulo hay que girar en torno para calcular el Φ1, el ángulo que hay que girar en torno a ZI menos 1, o sea, Z0? ¿Qué ángulo hay que girar en torno a Z0 para que X0 y X1 queden alineados? Para que X0 y X1 queden alineados hay que girar un ángulo Φ1, que es el que estamos viendo esta articulación. Pues aquí lo tenemos. ¿Qué ángulo hay que girar para que X1 y X2 queden alineados? 90 grados. Aquí los vemos, ¿no? Pues 90 grados. ¿Qué ángulo hay que girar para que X2 y X3 queden alineados? 0, porque ya lo están. 0. Bueno, pues siguiendo todos los pasos estos, calculamos todos los valores. Bueno, ahora ya el de H4 es calcular esas matrices, aplicando directamente la ecuación 410, puesto que ya sabemos los ángulos Z, los ángulos alfa, las L's y las D's y las A, lo sabemos todo, pues sustituimos pues la A01, pues sustituimos con Z1, alfa 1, ¿vale? Pues, y nos sale esta, calculamos las 4. Ya directamente de la matriz de H. El de H15 me dice que calculemos la matriz de transformación ya global, la T, como producto de las anteriores. Pues ya las tenemos hechas, iremos multiplicando y llegaremos a este resultado, que es la matriz que relaciona el extremo, que sería el sistema 4, con la base, que sería el sistema 0. Bueno, aquí les recomiendo que vean la grabación del problema 4.2, porque aquí está claro que he ido muy deprisa. Pero lo que me interesaba es que vieran un poco la perspectiva de en qué consiste el algoritmo de H, ¿no? Una serie de parámetros que nos sirven para situar los ejes, con unas normas muy cerradas. Luego calculamos esas matrices, luego componemos todas las matrices y ya tenemos la T. Bueno, el modelo cinemático directo mediante cuaternios. Exactamente lo hemos hecho antes, pero ahora en vez de utilizar matrices, utilizamos cuaternios, que lo vimos en el tema 3, aquí hay un recordatorio, también lo tengo explicado en el problema 3.2, en la grabación del 3.2, ahí pueden ver un poco la parte de cuaternios. La idea es la misma, hay que hallar una expresión que me permita conocer la posición
y la orientación del sistema en referencia de la base. Bueno, voy a explicar un poco la introducción para que se puedan situar y luego ya siguen ustedes con el libro. El problema que nos plantean es este, de la página 131. Este es el robot que tiene 4 sistemas de referencia, el 0, el 1, el 2, el 3, bueno, 5 y el 4. Entonces vamos a hallar la relación entre el 0 y el 4. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo las transformaciones del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4. Pero ahora estas transformaciones, en vez de expresarlas mediante matrices de transformación homogénea, lo vamos a presentar mediante cuaternios. Pues, por ejemplo, ¿cómo pasamos del sistema 0 al 1? Sería esto de aquí, o esto que he explicado aquí. Pues tenemos que desplazar el S0 una distancia L1 a lo largo del eje Z0. Claro, desplazamos este sistema una distancia L1 a lo largo del eje Z0 y estaríamos aquí arriba. Y ahora, pues, una rotación de un ángulo Q1, que es este de aquí, alrededor del eje Z0. Y ya tendríamos el paso de S0 a S1. Es decir, es una traslación de L1 alrededor de Z y una rotación de Q1 alrededor de Z. Bueno, así vamos pasando de un sistema a otro. Vayan viéndolo detenidamente. Les limpio la página para que puedan congelarlo si quieren. Y ver un poco. Aquí les he puesto una advertencia y fíjense cómo los sistemas de referencia que hemos puesto no tienen por qué elegirse necesariamente con el convenio de H, como hemos hecho antes. Los podemos poner como queramos, porque ahora vamos a calcular directamente cada transformación. No vamos a aplicar una fórmula genérica como hacemos en DH. Yo puedo poner el sistema que quiera, simplemente que luego tengo que calcular los cuaternios de acuerdo a ese sistema que he puesto, claro. Bueno, aquí les pongo también el paso de S0 a S1, lo explico paso a paso porque en el libro nos dan directamente este resultado y puede ser que estén un poco perdidos y no sepan de dónde sale. ¿De dónde sale este primer cuaternio, que es la representación del paso del S0 al S1? Bueno, acuérdense, el vector de desplazamiento, ¿cuál es? Esto, ¿no? Es decir, 0, 0, L1, el de arriba. El vector de rotación, ¿qué es? Rotar un ángulo Q1, este, sobre Z0, que es 0, 0, L1. Entonces el cuaternio se representaba mediante 4 coordenadas. Acuérdense de este problema y de estos ejemplos. La primera coordenada era el coseno de phi medios y la otra era k, el vector sobre el cual se gira, por el seno de phi medios. Como k tiene 3 coordenadas, pues aquí tenemos 3 por el seno, salen 3 cosas, la i, j, k, y el coseno de phi medios es la e, que es la k. Son las 4 coordenadas. Bueno, vamos a calcular primero el vector unitario alrededor del cual giramos, que es el vector u partido el módulo de u. Con eso hacemos el vector unitario. El vector por el que giramos es 0, 0, L1. ¿Vale? X0 y 0 solo nos desplazamos aquí. Y el módulo, pues 0 cuadrado, L cuadrado, y esto nos sale vector unitario 0, 0, 1, como ya podríamos saber sin haber hecho el cálculo, ¿no? El vector z, vector unitario 0, 0, 1. Bueno, pues ahora sustituimos en la expresión del cuaternio. Cuaternio 1 es igual a coseno de Q1 medios, será la primera coordenada, el vector de desplazamiento K, que es 0, 0, 1, por el seno de Q1 medios. Lo sustituimos, ¿vale? 0 por seno será 0, 0 por seno será 0, 1 por seno será seno. Aquí nos aparecen las 4 coordenadas y la primera, que era la que no hemos tocado para nada. En el libro lo que hacen es llamar C1 al coseno de Q1 medios. Pues entonces, en vez de poner aquí coseno de Q1 medios, ponemos C1. Luego tenemos 0, 0, y ahora seno de Q1 medios, que lo llaman entonces también seno de 1. Bueno, ese es el cuaternio que representa el paso de S0 a S1. Haciendo, repito, llamándolo así, ¿no? Bueno, aquí ven un poco todos los pasos para calcular el primer cuaternio. Bueno, igualmente calcularíamos el 2, el 3 y el 4. Entonces, a partir de ahí ya pueden empalmar con el libro y un poco seguir el problema tal y como está resuelto ahí. La cinemática inversa, el 4-2.
No, es todo lo contrario. Hay que encontrar qué valores tienen que tomar las articulaciones, es decir, qué valores tiene que valer Q1, Q2, lo que sean, para que el extremo se posicione en una localización determinada y en una posición determinada. Hay dos formas, mediante métodos geométricos, ¿vale? Y a partir de la transformación homogénea. Aquí simplemente explico que podemos tener soluciones múltiples. Este punto podemos llegar a este punto desde varias posiciones diferentes, ¿no? Hay varias soluciones. Bueno, los métodos geométricos solo son aplicables a robots con pocos grados y consiste, pues bueno, en aplicar relaciones trigonométricas de triángulos y tal. El ejemplo que nos pone el libro es este, el de la página 136, es este robot. Y entonces se trata de hallar, pues cuánto vale Q1, Q2 y Q3, sabiendo dónde quiero ir. Bueno, pues hay que buscar aquí unos triángulos que nos permitan, en función de PX, PY y PZ, que es lo que yo sé, cuánto tienen que valer las Q. La Q1 es fácil, en el triángulo rojo de aquí abajo la podemos calcular. Y las otras, la Q2 y la Q3, es un poco más complicado. Tenemos que ir, vamos a borrar la página, tenemos que construir este triángulo azul que les he puesto aquí, este triángulo azul, que se corresponde a este, ¿vale? Esto lo llamo X, que sería esto, y aquí aplicamos trigonometría. Por un lado Pitágoras para el triángulo grande azul y con L2 y L3 aplicamos el teorema del coseno, que es un poco lo que les he puesto aquí. Bueno, pues, tranquilamente lo vayan analizando, verán que la fórmula es correcta, ¿vale? Por un lado Pitágoras. Hemos llamado R, cuidado a este trozo. Para calcular la Q2 y Q3 hay que hacer fórmulas trigonométricas, como hemos dicho, y nos va a salir aquí al final una raíz. Eso significa que tenemos dos soluciones, pues aquí las tenemos. Podemos llegar a los dos puntos por dos caminos, con el brazo así o con el brazo así. Eso viene de que la solución nos sale ahí una raíz que tiene más menos. Bueno, el proceso es relativamente complejo porque hay que operar con fórmulas, simplificar, pero si lo podemos seguir no tiene más complejidad más que eso. Vamos a aplicar las matrices de transformación, ¿vale? Va a ser un método mucho más sistemático. Bueno, llamo las matrices, ¿vale? De I-1 a I. Conocemos la posición a la cual quiero ir. Y tercero, lo que haremos será igualar la posición y orientación donde quiero ir con la matriz de transformación T que habremos calculado. Vuelvo atrás, ¿acaso? No, tenemos que calcular, repito, todas las matrices que nos dan un paso de un sistema a otro para luego calcular la T total, que relaciona en la base con el extremo. ¿Vale? Como conocemos dónde queremos ir, con todas sus coordenadas NOA, que son 6, la del eje X, la del eje Y, la del eje Z y la posición del punto, pues ahora ya, como decimos, lo que haríamos sería igualar NOA con T. Ahora aquí me van a salir 12 ecuaciones, las 3 de N, las 3 de O, las 3 de A y las 3 de P. 12 ecuaciones no lineales, es decir, que va a intentar buscar un método alternativo, porque bueno, teóricamente tiene solución, pero va a ser muy complicado. Bueno, aquí nos plantea el ejemplo de la página, el del 422. Tenemos las matrices parciales y la matriz total, ¿vale? Con sus componentes. Esto, acordarse que esto era el NOA y todo eso. Bueno, ¿cuál va a ser la forma? Pues la forma va a ser la siguiente. Como hemos dicho que T, como sabemos que T, la transformación global es igual a la composición de las tres transformaciones, vamos a intentar despejar de una manera más sencilla. Vamos a dejar a la derecha esto, la 1, 2 y la 2, 3. Entonces a la izquierda pasaría la inversa de A0, 1.
Vamos a multiplicar la 1, 2 y la 2, 3, que la tenemos aquí, que nos dará esta. Vamos a multiplicar la inversa, aquí explico dónde se calcula, se ha olvidado, por la transpuesta, o sea, por la t, por la global, que serían estas dos. Entonces, ahora ya vamos a buscar en qué punto puedo despejar una incógnita. Y aquí se lo hemos marcado, en la fila 3, columna 4. Este término de aquí, este 0, viene de multiplicar esta fila por esta columna, puede ser el producto de matrices. Entonces sería S1 por PX, S1 por PX, más menos C1 por PI, más menos C1 por PI, más 0 por PZ, 0, más 0 por 1, 0, y eso es igual a 0. Y de aquí podemos tranquilamente despejar Q1, ¿no? Porque sería seno partido coseno, la tangente, y ya tendríamos Q1. Bueno, pues ya veis que es mucho más sencillo. El siguiente paso para calcular las otras dos, pues va a ser lo mismo. Vamos a buscar algún término que nos permita calcular los otros. Aquí les he marcado, vamos a pasar a dejar aislada ahora la 2, 3. Entonces, hacemos la inversa 1, 2 y la 0, 1, que las tenemos aquí, la multiplicamos y nos dará esta matriz de aquí. Por t, que la tenemos aquí. Y esto es igual a la 2, 3, que es esta. Pues vamos a buscar. Si por ejemplo cogemos el elemento 1, 4, que está representado en azul, esta fila por esta columna nos da este 0 de aquí. Si plantean las ecuaciones y despejan, verán que de ahí podemos calcular Q2. Si ahora cogemos, por ejemplo, esta fila por esta de aquí, esta columna, nos da el elemento Q3. Si planteamos lo que hemos hecho antes y simplificamos, calcularemos Q3. Bueno, el modelo diferencial jacobiano. Soy consciente de que voy un poco deprisa. Pueden congelar la pantalla y darles tiempo a reflexionar lo que estoy diciendo. Yo voy un poco a veces como una ametralladora. Pues que el tema 4 es prácticamente el tema más denso del libro, es el más extenso. La matriz jacobiana, decimos. Nos relaciona las velocidades articulares con las velocidades del extremo. Y lo emplea el sistema de control ¿para qué? Pues para establecer qué velocidades tiene que imprimir a cada articulación, ¿vale? Para conseguir que el extremo siga una trayectoria determinada. Bueno, este modelo diferencial se concreta en lo que llamamos matriz jacobiana. Y hay dos formas de expresar la matriz jacobiana. La jacobiana analítica, que relaciona las velocidades de las articulaciones con las velocidades de la posición y orientación del extremo. Y la jacobiana geométrica, que relaciona las velocidades de las articulaciones, pero con la velocidad lineal y angular del extremo. Fíjense que es todo relación de velocidades, por eso es un modelo diferencial. Bueno, la jacobiana analítica establece la relación entre velocidades articulares, las Qs, a qué velocidad se mueve esta articulación o esta, y las velocidades del extremo, a qué velocidad se mueve esto de aquí, en función de a qué velocidad se mueven las articulaciones. ¿Vale? Tenemos la directa o la inversa, según partamos de Qs y vayamos a Z, X y Z, aquí hemos representado la orientación mediante ángulos de Euler y la posición mediante X y Z. O la inversa, según partamos de un lado y lleguemos al otro. Bueno, ¿cómo tenemos la jacobiana analítica? Bueno, hay que hacer la derivada. Una velocidad es la derivada respecto al tiempo, ¿no? La velocidad. Entonces tenemos el punto X, el Y, el Z y los ángulos alfa. Bueno, pues la velocidad X será la derivada de X respecto a Q por la derivada de Q, que es esto, respecto a T. Una derivada parcial. Lo hacemos, digamos, en dos pasos. La derivada de X respecto a T lo hacemos haciendo derivada de X respecto a Q por derivada de Q respecto a T. Derivada de Q respecto a T es la velocidad. Bueno, pues luego también cuando hablemos de números quizás no se pierdan tanto. De forma matricial sería esto. Las velocidades del extremo es igual a la de las articulaciones multiplicada por esta jacobiana.
por esta matriz, que es lo que nosotros buscamos. ¿Cuál es la relación entre estas dos velocidades? Pues esta matriz, que es la derivada parcial de x respecto a 1, de x respecto a 2, de x respecto a 3, de x respecto a n. Y aquí la y respecto a 1, la y respecto a 2, y así diríamos todas. Bueno, luego lo veremos en más detalle. Bueno, aquí nos pone un ejemplo, el 4, 4. Vamos a verlo. Ya tenemos los valores x y z, ¿no? Y los ángulos de posición y orientación. Bueno, vamos a calcular esto. Bueno, vamos a hacer las derivadas. Aquí les pongo un poco la referencia. Pues, por ejemplo, voy a explicarles una fila, la jacobiana, que es esta de aquí. ¿Cómo sacamos, por ejemplo, la primera fila? La fórmula que nos da el libro es esta, ¿vale? Derivada de la función respecto a q hasta qn. Vamos a aterrizar un poco. Aquí tenemos x y z. Vamos a fijarnos en x, ¿vale? Entonces, el elemento 1, 1, este primero de aquí, es la derivada de x respecto a q1. X es esto que tenemos aquí, respecto a q1, significa que todo lo demás es una constante. Acuérdense, derivada del seno, del coseno, de una función por una constante, pues sería L3, que es una constante, por el coseno de 1 más 2. Pues esto sería L3 por el seno de 1 más 2, con el signo negativo, porque es menos seno, pues aquí lo tenemos. Más la derivada de esto, que sería lo mismo, menos seno de 1 por L2, que sería esto. O sea, operando, pues lo que está aquí, llegaremos a este. El elemento 1, 2, este de aquí, ¿cómo lo tenemos? Pues la derivada de x respecto a q2. Ahora la variable es 2, q2. Pues nos sale, la primera parte sale la misma, en cambio aquí, este segundo término, como q2 aquí no aparece, significa que todo esto es una constante. Pues la derivada de una constante es 0, pues más 0. Luego nos quedaría esto. El elemento 1, 3, que sería este, sería la derivada de x respecto a q3. Como en x no aparece q3, significa que todo es una constante, derivada de una constante 0. Y el cuarto término, que sería este, sería la derivada de x respecto a q4. Como aquí no aparece q4, pues sería lo mismo, derivada de una constante 0. Bueno, de esa manera hemos sacado la primera fila, haciendo la derivada de x respecto a q1, q2, q3, q4. La segunda fila de la jacobiana, pues es la derivada de y respecto a q1, q2, q3 y q4, siguiendo las mismas normas de derivación que hemos aplicado antes. Bueno, de esa manera calcularíamos todas las filas de la jacobiana. A partir de aquí sale más sencillo. Bueno, pues al final llegaríamos aquí, a la matriz jacobiana, que era la que nos relacionaba. Repito, vuelvo para atrás para situarnos un poco a donde estábamos. Si no, a veces pierde la perspectiva de lo que está calculando. Estábamos aquí, en esta página. Hemos calculado esta matriz de aquí. Es decir, la matriz que relaciona las velocidades del extremo con las velocidades de las articulaciones. ¿Haciendo cómo? Pues esto. La derivada de la función respecto al tiempo. Pero haciéndolo en dos partes. De la función respecto a q y de la q respecto a t. Bueno, volvemos para adelante, donde estábamos. Bueno. Ahora nos dicen, nos dan que ya podemos calcular las velocidades para casos concretos. Y aquí nos dan un caso concreto. Si el robot se encuentra en esta posición y me están dando los valores articulares de los ángulos, fíjense por ejemplo que Q3 no es un ángulo, que es un desplazamiento, que esas articulaciones se mueven a esta velocidad. Fíjense como Q3 es una velocidad lineal, porque es un desplazamiento, no es una rotación como estas, que son velocidades angulares, y me dicen lo que mide. Pues ahora simplemente habrá que sustituir. ¿Vale? Aquí hemos calculado la jacobiana, que era esta matriz de aquí. Pues ahora sustituimos L3 por Q1, Q2, por todo esto. Hacemos las operaciones, que nos saldrá esta. Los ángulos Q1, las velocidades Q1, las hemos puesto aquí. Pues ahora simplemente consistirá en hacer la multiplicación de esta matriz por esta.
y obtendremos cada uno de estos términos. En el libro yo creo que hay algún error de algún signo. Yo, si no me he equivocado, estos son los que me han salido a mí, creo que son los correctos. Pueden ir multiplicando. Tengan en cuenta que hablamos de radianes, poner la calculadora en modo radianes para hacer estas operaciones. ¿Vale? La jacobiana geométrica establece la relación con las velocidades lineales y angulares. ¿Vale? Aquí velocidades lineales y velocidades angulares del extremo del robot. Aquí tenemos la directa y la inversa. ¿De acuerdo? Vamos a intentar. ¿Cómo obtenemos la jacobiana geométrica? Bueno, las lineales, exactamente como hemos hecho antes, haciendo las derivadas. Aquí lo tenemos, de x y z. Y las angulares es donde la cosa se nos complica bastante. Es un proceso que consiste en hallar una matriz que llamamos antisimétrica, omega, que es el resultado de hacer este producto de las derivadas de la matriz R por la traspuesta en la R, y nos dicen, hay que creérselo, que omega es igual a esto. Es una matriz cuyas componentes son, aquí tenemos la velocidad angular del eje Y, del extremo del robot, aquí tenemos la velocidad angular del eje X y aquí la velocidad angular del eje Z. Entonces, lo que haremos será calcular omega de esta manera, porque la R la sabemos y podemos calcular estos dos matrices, y cuando lo tengamos igualaremos aquí y por comparación sacaremos las velocidades angulares X y Z. Bueno, vamos a ver. El ejemplo 4.5, ¿vale? De la página 154. Pues ya tenemos el modelo cinemático directo, ¿vale? Definido por la matriz T. Tenemos aquí la matriz de rotación R, azul, y la matriz T. Bueno, la jacobiana de velocidades lineales, pues esta ya la hemos hecho antes. Simplemente hacemos las derivadas del punto P, es decir, las derivadas de todo esto, ¿no?, respecto a Q1, Q2, Q3, Q4, y sacaremos esto con el mismo proceso anterior. Hasta ahí bien. Vamos a trabajar, vamos a calcular la JW, la jacobiana, no de velocidades lineales, sino angulares. Y para ello necesitaremos esta matriz de aquí. Bueno, repito la misma matriz, la T, aquí la tenemos, esta es la matriz R de rotación. Bueno, tenemos que hacer ahora la R punto, es decir, tenemos que hacer la matriz R pero derivada respecto al tiempo. La R derivada es la derivada R respecto a Q1 por la derivada de Q1 respecto a T, más la derivada de R respecto a Q2 por la derivada de Q2 respecto a T, en fin, y así, etc. Bueno, vamos a hacerlo. Acuérdense, la derivada del seno, del coseno, pues la derivada de cada término, aquí los tenemos, ¿no? Derivada coseno de 1 más 2 más 4, pues el menos seno de 1 más 2 más 4, vamos calculando todas. Y aquí, ¿por qué esto? Porque es lo que nos sale aquí de sacar factor a todo esto, ¿no? Bueno, ya tendríamos la R derivada, que es el primer elemento que necesitamos. Haciendo la derivada de R. Pero no hemos acabado. Hemos dicho que omega era la R punto por la R traspuesta. También hemos dicho que omega era igual a esto. Bueno, eso lo veremos, lo aplicamos. La R ya la acabamos de obtener, la R punto, que es esta. Ahora nos falta obtener la RT, la traspuesta. Para hacer la traspuesta, si no se acuerdan, aquí está un poco explicado cómo se hace. Y nos saldrá, perdón, esta matriz, la traspuesta. Es un proceso, una fórmula que tenemos ahí, si no en cualquier libro de matemáticas les aparecerá. Bueno, ya tenemos entonces los dos componentes para poder calcular omega. Bueno, pues ahora hacemos el producto de estas dos matrices. ¿De acuerdo? Aquí las tenemos puestas. Multiplicamos. Bueno, y nos saldrá, pues, esta matriz de aquí.
Aquí van a tener que aplicar alguna fórmula de simplificación, ¿no? Por ejemplo, seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. En fin, un poco el proceso. Bueno, parece que se me está quedando congelado esto. Un momento. Bueno, una vez que hemos calculado la matriz omega como producto de estas dos, pues lo que hacemos es establecer la comparación con lo que nos dicen que es esa matriz, que lo tenemos aquí. Pues entonces, por ejemplo, si ven un poco los colores, pueden ver WI, es ese término de aquí, pues a mí me ha salido 0, pues WI es 0. WX, que es este término, es 0. Pues WX es 0. Las W, recuerden, es la velocidad angular de ese eje. WZ es 1. Pues 1. Entonces, por comparación, vamos a ver, sí, aquí se han montado un poco la transparencia, pero bueno, fíjense, como X ha salido 0, para obtener la jacobiana es como si fuera en realidad 0 por velocidad de Q1 más 0 por velocidad de Q2 más 0 por velocidad de Q3 más 0 por velocidad de Q4, es decir, 0, 0, 0, 0. La WI ha salido también 0, pues sería lo mismo, 0 por Q1, 0 por Q2, que son esto de aquí. En cambio, la WZ, que aquí, bueno, se nos ha montado un poco, que es esta de aquí, es Q1 por Q2, o sea, más Q2 más Q4. Q1 más Q2 más Q4. Este 1 de aquí, ¿de dónde sale eso? Sale de este 1 de aquí, de multiplicar por esto. Esto de aquí por 1 es Q1 velocidad, Q2, Q4. En cambio, en los casos anteriores, como era 0, ya no lo que hemos puesto aquí, ¿no? Pues Q1 más Q2 más Q4 me sale del rojo aquí. Pues sería 1 por Q1, 1. 1 por Q2, 1. La Q3, como no aparece, ¿vale? No la tenemos, pues sería 0. 0 por Q3 y 1 por Q4. Ya tendríamos aquí la matriz jacobiana, JW. Bueno, ya podríamos representarla. La matriz J con las dos submatrices, la lineal y la angular. Esta es la lineal que hemos obtenido al principio y esta es la angular que acabamos de obtener ahora. Pues esta matriz completa es lo que llamamos jacobiana geométrica. ¿Y para qué nos sirve? Para esto de aquí abajo. Nos relaciona las velocidades lineales y angulares del extremo con las velocidades de las articulaciones. Esta matriz establece esa relación. Luego, sabiendo una y esta, podremos calcular la otra o a la inversa. Bueno, he ido un poco deprisa porque el tema es muy extenso y más de una hora me parece que sería excesivo. Pueden congelar las imágenes, tienen el libro también para seguir un poco la explicación. Ya como resumen, para finalizar, ¿qué es el modelo cinemático? Pues nos permite calcular qué órdenes tenemos que dar a los motores que mueven cada articulación para que el extremo del robot vaya a un sitio determinado en un momento determinado, ¿no? Y describa una trayectoria determinada. También nos permite saber, a partir de la lectura de los sensores que tenemos en las articulaciones, en qué posición está el robot. O sea, viendo los valores articulares que nos dan los sensores, podemos saber en qué posición está el extremo. Nos permite calcular o relacionar velocidades del extremo con actuadores y para finalizar, pues simplemente decir que son ecuaciones que tienen que ser calculadas en tiempo real durante el funcionamiento del robot, si no, todo lo que hemos hecho no es para hacerse en un papel. Lo que hemos hecho ha sido un algoritmo, unos procesos que luego son programas para que el robot automáticamente se lo resuelva él y calcule sus velocidades, sus posiciones. Lo que estamos haciendo es intentar entender ese software que luego está corriendo en el motor, en el robot. Bueno, ya me disculparán si he ido un poco deprisa. El tema es muy extenso, como ya habrán visto, pues ya han empezado a estudiarlo. Es el más complejo de todos los que hay. Yo les animo que no se desesperen con el tema, que es un poco pesado y denso. Lo que es la grabación pueden pararla. Voy a poner también la grabación del problema 4.1 y del problema 4.2, donde el algoritmo de H, que aquí hemos ido muy por encima, pues se tratará mucho más ya en detalle.
Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.